Vamos a dar inicio a esta actividad. En mi carácter de director de Derecho Internacional Público del Instituto de Derecho Internacional Público y Agenda Global para el Desarrollo del Colegio de la Abogacía de La Plata, tengo el agrado de presentar al licenciado Ignacio Ezequiel Utin, quien muy gentilmente ha aceptado la invitación que les cursáramos para disertar sobre el tema situación actual del conflicto entre Rusia y Ucrania. A continuación daré lectura a un breve resumen de la formación académica y actuación profesional del disertante. Comenzamos entonces con su formación. Entre los años 2020 y 2021 cursó la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires. Entre los años 2019 y 2020, la especialización en liderazgo en emergencias humanitarias, zonas de conflicto armado y misiones de mantenimiento de la paz, de la Universidad de Defensa Nacional también de Buenos Aires. En 2019, la diplomatura universitaria en comunicación en temas de defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional de Buenos Aires. Entre los años 2010 y 2014, la licenciatura en periodismo de la Universidad de El Salvador. En 2012, intercambio de estudios con la Universidad de Lapland en Finlandia, programa de intercambio mediante beca otorgada por el Estado finés, política, economía y sociología del Ártico, fotografía, producción audiovisual, documental, investigación académica. En los años 2007-2009, la Tecnicatura Superior en Periodismo de la Escuela de Periodismo TEA de Buenos Aires, y en los años 2001 a 2006 el Bachillerato Técnico con Orientación en Medios de Comunicación de la Escuela Técnica ORT también de Buenos Aires. Ha colaborado con muchísimos medios periodísticos, tanto gráficos, radiales y televisivos, tanto de nuestro país como del exterior, entre los cuales podemos citar a Página 12, Diario Perfil, Radio 10, América TV, Radio Mitre, Le Monde Diplomatique, CNN en español, Radio Sputnik Mundo, Revista Dínamo, RTV de Serbia, Radio Nacional de Bulgaria, RT de Rusia y muchísimos otros medios. Es docente en los cursos Capacitarte desde enero de corriente año hasta la actualidad, en cursos de Relaciones Internacionales y Periodismo Internacional, el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, de noviembre de 2020 a la actualidad, consejero consultivo para la región euroasiática, del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI, de octubre de 2019 a la actualidad, coordinador del área de investigación, CERI Joven, en Infobae, desde enero de 2017 a la actualidad, Tiempo Argentino, 2016 a 2020, corresponsal, Análisis Internacional. Ha publicado varios libros, entre los que podemos mencionar Ucrania, Donbass, una renovada Guerra Fría, 2021, Ucrania, Crónica desde el Frente de Guerra, 2021, de Construcción, Crónicas y Reflexiones desde Europa Oriental Postcomunista, de 2018, y Saturno, de 2009. Bueno, ha sido también disertante en diversos seminarios, cursos, jornadas. Bueno, es amplísimo el currículum del licenciado y solo he hecho un breve resumen del mismo. Vamos a cederle la palabra y lo vamos a escuchar con mucha atención. Si alguien quiere formular luego alguna pregunta, puede hacerlo por el chat y luego de la disertación le trasladaremos esas preguntas. Licenciado, adelante, por favor. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco mucho la invitación. Espero que me estén escuchando bien. Siempre corresponde chequearlo en este tipo de circunstancias. Voy a compartir pantalla y cualquier cosa me avisan si no se ve bien. Genial. Antes de ver cómo estamos en la actualidad, vamos a hacer un breve repaso de cómo llegamos a la actualidad. Porque Ucrania es apenas independiente desde 1991, lleva apenas 30 años de independencia, que realmente es muy poco tiempo para
el proceso tan complejo, la cantidad de cambios que implican el pasar primero de un régimen socialista a una economía de mercado, de un régimen socialista a un sistema democrático, pero por otro lado, pasar de una Unión Soviética, de una federación como era la Unión Soviética, a independencia, como es Ucrania desde 1991. No es nada fácil ese proceso, y yo diría que aún hoy, 30 años después, Ucrania sigue siendo un país en transición, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en lo que está pasando hoy. Eh, Ucrania es un país que está en el medio. Es un país que tiene una ubicación geográfica muy importante porque siempre fue una frontera, siempre fue el límite del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, de todo lo que viniera a separar a Moscú de Europa Occidental. De hecho, el origen etimológico de Ucrania es Kraina, y Kraina significa justamente frontera. En ucraniano, Ucrania es Ucraína, justamente por esta palabra Kraina, que significa frontera. Y como buen territorio de frontera, como todos los territorios de frontera alrededor del mundo, es un país muy mixto. Por ejemplo, entre rusos y ucranianos. La Unión Soviética tuvo una política muy importante de rusificación, especialmente a partir de los años 30, que llevó a que, por ejemplo, países de Asia Central, que son tradicionalmente túrquicos, que hablan idiomas túrquicos, empezaran a usar el alfabeto cirílico, que no tiene absolutamente nada que ver con los idiomas túrquicos. En el caso de Ucrania, se empezó a utilizar cada vez más el idioma ruso. Tanto es así que en la actualidad las provincias orientales, por ejemplo la provincia de Donetsk, que vemos aquí, espero que estén viendo el cursor, en la provincia de Donetsk el 90% de la población tiene por idioma nativo el ruso. Algo muy similar pasa en la península de Crimea. Aquí en este mapa vemos la división que existe en el país entre el noroeste, en toda esta zona en amarillo, que es donde se habla ucraniano, predominantemente, y el sudeste, donde se habla predominantemente ruso. Son dos idiomas distintos que tienen muchos puntos en común, que son de la misma familia, pero son idiomas distintos y es muy importante aclararlo. Ahora, este mapa de aquí abajo, vean que son muy similares. Tenemos al noroeste de un color, al sudeste de otro. Este es un mapa de las últimas elecciones presidenciales antes del inicio de la guerra, legislativas. Las últimas elecciones legislativas que hubo antes del inicio de la guerra empezó en el año 2014. Vean que son muy similares. Y si chequeamos todos los mapas electorales de Ucrania desde 1991 hasta 2014, el inicio de la guerra, vamos a ver que todos los mapas son muy similares. El sudeste vota una cosa, el noroeste vota otra. En general, el sudeste votaba hasta 2014 a partidos más cercanos política, culturalmente, a Rusia. Incluso en algún momento el Partido Comunista fue muy fuerte en esta región, mientras que el noroeste vota a partidos que se dirimen entre el nacionalismo más autonomista y partidos más proeuropeos, que apuntan a la incorporación de Ucrania en la Unión Europea. Esta división es muy clara e insisto, se ve en todos los mapas electorales, tanto presidenciales como legislativos, desde 1991 hasta 2012, antes de la guerra. Ahora sí. Este mapa muestra, por un lado, las elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales antes de la guerra, las elecciones de 2010, y por el otro lado, se superpone con las protestas. ¿Cómo llegamos a esas protestas? En principio vamos a hablar de quién ganó las elecciones del 2010 y por qué es importante. Como ven, el que ganó estas elecciones, que se llamaba Viktor Yanukovych, ganó predominantemente en el sudeste. Eso nos da una pauta de que venía de una región más prorrusa, más cercana política y culturalmente a Rusia, y esa era no solo su lógica, sino la lógica de su partido, el partido de las regiones. Viktor Yanukovych ganó en 2010, fue presidente hasta 2014. Pero el punto de quiebre es noviembre de 2013. Ese es el punto inicial para tratar de entender qué es lo que pasa hoy. Porque en noviembre de 2013, Viktor Yanukovych, entonces presidente, tenía que firmar un acuerdo político-comercial con la Unión Europea, un acuerdo que venía de la gestión anterior, de la gestión del presidente Viktor Yushchenko, que venía del otro lado del país, del oeste.
Y este acuerdo incluía, por ejemplo, libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. El problema es que el acuerdo con la Unión Europea era mutuamente excluyente con un acuerdo que Ucrania ya tenía con Rusia, que era su principal socio comercial. Es decir, el presidente tuvo que elegir entre preservar a su principal socio comercial o acercarse a la Unión Europea. Era una apuesta muy importante y él decidió no firmar este acuerdo, decidió preservar la relación con su principal socio comercial, que era Rusia. Lo que siguió a partir de entonces fueron manifestaciones muy importantes de un sector muy importante de la población que veía este rechazo al acuerdo con la Unión Europea como un alejarse de los valores que supuestamente representa la Unión Europea, valores de democracia, de aperturismo, de cosmopolitismo, valores más liberales, si se quiere, y en cambio acercarse a los valores que supuestamente representa Rusia, o si prefieren, la Rusia de Vladimir Putin. Valores que no tienen mucho que ver con la democracia, que están más vinculados al autoritarismo, a la falta de libertad de prensa y demás. Eh, Más allá de que podamos discutir qué tan cierto era esto, y si Yanukovych le erró o no en esta decisión de no firmar el acuerdo con la Unión Europea, estas manifestaciones fueron muy importantes. Empezaron en noviembre de 2013 y terminaron en febrero de 2014, hubo más de 120 muertos, porque el gobierno de Yanukovych respondió a las manifestaciones con una represión particularmente salvaje. En el marco de esa represión, especialmente en Maidán, la plaza central de Kiev, la capital de Ucrania, en respuesta a esa represión, surgieron grupos civiles armados, grupos que tomaron las armas para defenderse en el marco de esta represión, y se denominaron grupos de autodefensa. En el medio de estas manifestaciones, cada vez más violentas por la represión y por los grupos armados civiles, hubo mucho apoyo de distintos países, por ejemplo Estados Unidos, que fue muy obvio, fue muy evidente, no es ningún secreto, tanto es así que el ex candidato presidencial republicano John McCain estuvo en la plaza de Maidán, también estuvo el embajador de Países Bajos, por ejemplo, y aportaron mucho dinero a los manifestantes. En febrero de 2014, con Kiev en un estado de caos absoluto, el presidente Yanukovych abandonó la ciudad y abandonó el país. Nunca renunció formalmente, nunca firmó una renuncia y tampoco se le hizo juicio político. Él simplemente abandonó el país, dijo que su vida corría peligro y se fue y nunca volvió. Que no haya habido renuncia formal y que no haya habido juicio político habilita a que una parte de la población de Ucrania y también el gobierno ruso hablen de golpe de Estado. Yo creo que es al menos debatible, porque hay dos formas democráticas de terminar un gobierno anticipado. Una es un juicio político, la otra es una renuncia formal, y no ocurrió ninguna de las dos. El presidente simplemente abandonó el poder y la Rada, el Parlamento unicameral ucraniano, consideró que había renunciado, cosa que él siempre negó. Pero en el marco de este gran cambio de poder, se incrementó la influencia y empezaron a aparecer y sumaron mucho poder, mucha influencia, distintos grupos que estaban muy ligados al ultranacionalismo. Por ejemplo, uno de los más famosos es este. Quizás hayan visto en alguna foto la bandera roja y negra. Este grupo es Pravý Sektor, que significa sector derecho. Es uno de estos grupos que se formaron durante las protestas en 2014 y tienen muchos elementos del ultranacionalismo. De hecho, esa bandera, la bandera roja y negra, no es original de Pravý Sektor, no es original de sector derecho, es una bandera que se creó en los años 20 como representante de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, una organización que básicamente luchaba en contra de la Unión Soviética a favor de la independencia de Ucrania. Esta organización, Organización de Nacionalistas Ucranianos, formó su brazo armado, el UPA, Ejército Insurgente Ucraniano, que mantuvo la bandera roja y negra. Y el ejército insurgente ucraniano fue particularmente fuerte durante la Segunda Guerra Mundial. Como luchaba a favor de la independencia en contra de la Unión Soviética, se alió con el ejército nazi, ejército invasor por entonces, y luchó en principio en contra de la Unión Soviética, pero también a favor de una independencia de Ucrania y a favor de una independencia de Ucrania para los ucranianos. Eso significa que el ejército insurgente ucraniano llevó adelante matanzas sistemáticas contra buena parte de la población local que no fuera ucraniana.
Estamos hablando sobre todo de judíos, de rusos y de polacos. Por ejemplo, uno de los líderes del UPA, Roman Szuchewicz, comandó una matanza contra cerca de 100.000 civiles polacos. O sea, no es solamente contra los rusos, no es un sentimiento antirruso nada más, es un sentimiento nacionalista. Y a partir de ese momento, de 2014, estos grupos empezaron a tener cada vez más fuerza. Muchos de estos grupos, este es otro de los grupos que tomaron mucha fuerza en ese momento, quizás el más famoso al día de hoy, se lo nombra muchísimo, que es el batallón Azov, este mismo. Como ven, no solo la esvástica, sino también el sol negro, que es un símbolo nazi, el Wolfsangel, esta NI, que también es un símbolo que utilizaban las SS de la Alemania nazi. Al día de hoy el batallón Azov dice que este símbolo en realidad significa Nazi idea nacional, que es algo muy curioso, porque si fueran un grupo tan nacionalista como lo son, y quisieran hablar de idea nacional, no usarían alfabeto latino, no usarían la N como idea nacional, sino que usarían el alfabeto cirílico, como justamente aquí en Azov. El gobierno apoyó mucho a estos grupos porque en 2014, con estas dos cosas en mente, con por un lado lo que denominaban golpe de Estado y por el otro el crecimiento de este tipo de grupos ultranacionalistas, desde el este del país, desde estas regiones, empezaron a haber levantamientos cada vez más importantes en contra de lo que llamaban golpe de Estado, en contra de lo que llamaban avance del ultranacionalismo, de los sectores justamente donde se habla ruso, que veían en jaque su posición, su idioma, su identidad. Estas fueron las primeras manifestaciones que hubo en abril de 2014. Este es el edificio de gobierno de la provincia de Donetsk. Esta es la bandera de la República Popular de Donetsk, que aún no se llamaba así, aún no existía la República Popular de Donetsk, va a existir recién a partir de mayo de 2014, cuando se declaran independientes las dos regiones, los dos oblasts del extremo oriental de Ucrania. Esta es la bandera de Donetsk, la bandera de la República Autoproclamada de Donetsk y la bandera de la República Autoproclamada de Lugansk. Ambas se declararon independientes en mayo de 2014. En el medio, Rusia anexó la península de Crimea, o recuperó la península de Crimea en términos rusos, y aquí empezamos a hablar de qué papel juega Rusia en todo esto. Porque no se puede hablar de esta guerra que inició en 2014, que no es la misma guerra que estamos viendo hoy, no se puede hablar de esta guerra sin hablar de Rusia. Si no fuera por Rusia, estos levantamientos se hubieran terminado, esta guerra que se inició en abril de 2014 se hubieran terminado hacia agosto. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno interino, después de la caída del gobierno de Viktor Yanukovych, el gobierno interino que asumió, liderado por Alexander Turchinov, fue particularmente bruto. No supo lidiar con esta crisis, no supo lidiar con los levantamientos en el este, no supo lidiar con las repúblicas autoproclamadas. Lo primero que dijo fue que todas estas regiones eran habitadas por terroristas, civiles, combatientes, no importaba, eran todos terroristas, y empezó a bombardear. Empezó a bombardear zonas civiles, murieron muchos civiles a comienzos de la guerra, y como si fuera poco, tuvo la decisión de apoyar a estos grupos paramilitares que les mencionaba antes, estos grupos tan vinculados a la extrema derecha, al ultranacionalismo, cuando no abiertamente neonazis. Básicamente porque el gobierno ucraniano, el Estado ucraniano, no tenía fuerzas armadas como para enfrentar una guerra, no estaba preparado. En cambio, los grupos paramilitares tenían su propia financiación, tenían su propio armamento, tenían muchísima más motivación que cualquier soldado raso, muy mal pago y con pésimo armamento muy antiguo. Tenían motivación, tenían armas, tenían dinero, eran todos puntos a favor para el gobierno. Entonces los apoyaron. Casi todos estos grupos paramilitares eventualmente se incorporaron a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el batallón Azov, del cual se ha hablado mucho en las últimas semanas porque tiene su sede en Mariupol, una de las ciudades más afectadas por la guerra. Pero Pravy Sector, el grupo paramilitar más grande que existió en Ucrania desde 2014 hasta hoy, nunca jamás se incorporó a las Fuerzas Armadas. Sigue siendo un grupo autónomo, tiene cerca de 10.000 miembros, y es tan importante que hasta tiene su propia colonia de vacaciones para chicos.
que es algo bastante extraño. Ahora, ¿cómo llegamos a la actualidad? Estas dos repúblicas, aquí pueden ver esta línea de aquí, marca los límites de los óblasts de las provincias originales de Donetsk y de Lugansk, y el territorio en rosa era básicamente el territorio que controlaban los separatistas a comienzos de este año. Aquí vemos, a ver, acá, esta ciudad tan grande de aquí del sur es Mariupol, que es un lugar muy importante, no solo porque es la sede del batallón Azov, sino porque además es la ciudad más grande del Donbass, de esta región que incluye a las dos provincias, es la ciudad más grande que a comienzos de este año estaba en manos del gobierno ucraniano. Ahora, dejemos por un lado, por un momento la guerra, esta guerra que inició en 2014, para hablar de cómo cambió Ucrania a partir de entonces. Con el comienzo de la guerra, esta partición, que era tan tradicional de Ucrania, desapareció. Básicamente porque este territorio dejó de ser controlado por Ucrania, este territorio dejó de ser controlado por Ucrania, los bastiones más fuertes de los sectores prorrusos, políticamente prorrusos, desaparecieron. Ya no se pudo votar en Crimea, ya no se pudo votar en Donetsk, ya no se pudo votar en Lugansk. Entonces desapareció la dicotomía entre prorruso o proeuropeo. Y a partir de entonces, básicamente todos los candidatos que existen son proeuropeos, o si se quiere también nacionalistas más de índole autonomista. Y 2014 fue un quiebre muy importante, no solo porque desapareció esta dicotomía, sino porque Ucrania dejó de mirar a Rusia, dejó de mirar para siempre a Rusia y empezó a haber una unanimidad respecto a la Unión Europea. A partir de entonces, Ucrania empezó a mirar cada vez más que nunca hacia la Unión Europea, hacia la OTAN. De hecho, en 2019 cambió su constitución y desde entonces hay un mandato constitucional, más allá de quién gobierne, más allá de quién gane elecciones, hay un mandato constitucional para intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Esto es muy importante. En septiembre de 2014, perdón, un punto más también importante de este periodo, es que decía antes que Rusia era el principal socio comercial de Ucrania, pero a partir de 2014, con el inicio de la guerra, con la anexión de Crimea y demás, se desplomaron las relaciones comerciales entre Ucrania y Rusia, y Ucrania finalmente terminaría firmando este acuerdo político-comercial con la Unión Europea. El problema es que al día de hoy, el incremento en las relaciones comerciales, con el intercambio comercial con la Unión Europea, aún no ha logrado compensar la caída del Producto Bruto Interno, no solo por la guerra, sino por la debacle en las relaciones comerciales, en el intercambio comercial con Rusia. En otras palabras, Yanukovych tenía razón al preservar a Rusia como principal socio comercial, más allá de los asuntos políticos. Y hay un punto más que a mí me parece muy interesante para graficar cómo cambió Ucrania, que es que desde 2015 no hay vuelos directos entre Rusia y Ucrania, que es una situación ridícula considerando los lazos que existen entre Rusia y Ucrania, como si no hubiera vuelos directos entre Argentina y Uruguay, entre Argentina y Brasil, por ejemplo. Una situación claramente ridícula, claramente excepcional. Por otro lado, este quiebre también marcó un cambio muy rotundo en las políticas de Ucrania. Se proscribieron los partidos comunistas, existían 3 partidos comunistas en Ucrania hasta entonces, los 3 fueron proscriptos. Se igualó al comunismo con el nazismo, y así como está prohibido reivindicar al nazismo, está prohibido reivindicar al comunismo. Y además se llevó adelante un proceso de 2015 a 2017 que se llamó descomunización. Este proceso implicó la destrucción de monumentos, el cambio de nombre de 50.000 calles, de más de 10.000 pueblos, de no me acuerdo cuántas ciudades, y el desmantelamiento oficialmente, aunque esto no sea cierto, oficialmente se desmantelaron absolutamente todos los monumentos que existían a Vladimir Lenin en Ucrania. Me consta que esto no es cierto, pero oficialmente eso es lo que dijo el gobierno. Eran 1.720 monumentos y oficialmente desmantelaron todos. Ahora, vamos a hablar un poquito más de actualidad. En septiembre de 2014 hubo un primer acuerdo de cese al fuego, que fue el acuerdo de Minsk I, y en febrero de 2015 el segundo acuerdo, que fue Minsk II, ambos firmados justamente en la ciudad de Minsk, la capital de Bielorrusia. Estos acuerdos fueron promovidos por los líderes de Francia, en ese momento François Hollande,
la canciller alemana Angela Merkel, una representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Petro Poroshenko, además de los líderes de las dos repúblicas autoproclamadas, Igor Plotnitsky y Alexander Sakharchenko. No nos importa qué fue de la vida de ellos, a Sakharchenko lo mataron en un atentado, a Plotnitsky le hicieron un golpe de Estado, no importa qué pasó con su vida, porque en estas dos regiones de Donetsk y de Lugansk hubo caos, hubo muchísimas peleas internas por poder, por dinero y demás, y siempre se acusó a los ucranianos cuando en realidad fueron disputas internas cada vez que mataron a algún comandante. No solo a Sakharchenko le hicieron atentado, también a muchos otros líderes políticos y militares del Donbass. Todos murieron, todos en circunstancias muy curiosas. Los acuerdos de Minsk implicaban, en principio, un cese al fuego inmediato. Por otro lado, una amnistía generalizada para los líderes de las repúblicas autoproclamadas, un diálogo abierto entre estos líderes y Kiev, y una vez que se cumplieron estos 3 puntos, estas dos regiones de Donetsk y de Lugansk se reincorporarían a Ucrania, pero esta vez con una autonomía particular. Ucrania es un país unitario, no es como Argentina. Eso significa que las provincias no tienen autonomía, no tienen su propia constitución, no tienen su propio presupuesto, no pueden elegir a su propio gobernador. De hecho, hace muy poco Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, sacó al gobernador de Odessa, que es una de las regiones más importantes de Ucrania, y puso a otro que era el que le gustaba, sin elecciones, sin nada, y puede hacerlo, porque Ucrania no es un país federal. Ahora, el gran problema de Minsk, que nunca se aplicó, nunca se cumplieron estos dos acuerdos, es que buena parte de la población de Ucrania consideraba que darles autonomía, diálogo, amnistía y la autonomía que mencionaba antes, a los terroristas, a lo que consideraban terroristas, era premiarlos, era capitular, era rendirse en el medio de una guerra. Con lo cual hubo protestas muy importantes, especialmente en el oeste, y después de estas protestas tan importantes que tenían por lema no a la capitulación, no a la rendición, esto fue en 2019, después de esto los acuerdos nunca se aplicaron y la guerra nunca terminó, simplemente se estancó. Ahora, ¿cómo llegamos al hoy? ¿Qué tiene que ver todo esto que está pasando con el hoy? Rusia usa como una de las excusas para justificar su invasión del pasado 24 de febrero, que los acuerdos de Minsk nunca se cumplieron. Y tiene razón. En ese punto Rusia tiene toda la razón. Ucrania nunca quiso cumplir con los acuerdos de Minsk. Nunca. De hecho, cuando se intentó por última vez aplicarlos en 2019, y no porque Rusia quisiera, de hecho, el que propuso una metodología para aplicarlos, es el hoy presidente de Alemania, Steinmeier. No tiene nada que ver con Rusia, es el presidente de Alemania. Las protestas fueron tan importantes que nunca se aplicaron. Entonces, cuando Rusia dice que a Ucrania nunca le interesó terminar con la guerra, tiene razón. Es cierto, Ucrania nunca quiso terminar con esta guerra porque no le servían los acuerdos de Minsk, que no importa si le servían o no, fueron acuerdos que Ucrania firmó. Si no le gustaban, podría tranquilamente convocar al grupo de Normandía, al grupo de Francia, Alemania, Rusia y la misma Ucrania, además de la OSCE, para plantear un nuevo acuerdo, un nuevo tratado. Pero no importa, no pasó. Ahora, hay otro punto importante que no hemos mencionado hasta ahora, que es la OTAN. Desde 1999 hasta el día de hoy, la OTAN prácticamente duplicó sus miembros, pasó de 16 a 30. Los 14 nuevos miembros son casi todos de Europa Oriental y Balcanes, salvo Malta, pero Malta no nos interesa porque es un país demasiado pequeñito. Y de esos 14, 11 fueron parte del Pacto de Varsovia, de la alianza militar encabezada por la Unión Soviética. Y de esos 11, 3 fueron parte de la misma Unión Soviética. Entonces Rusia, que tiene una lógica respecto a sus relaciones internacionales muy tradicionalmente ligada al realismo, a los intereses vitales, a la seguridad, ve este crecimiento de la OTAN como una amenaza, ve este crecimiento de la OTAN como una provocación. Porque convengamos que la OTAN nació en 1949 en el marco de la Guerra Fría, de una naciente Guerra Fría, y nace en un contexto muy particular.
con la Unión Soviética del otro lado. Después se formaría el Pacto de Varsovia, aún más grande, y la OTAN nace como una organización defensiva en el marco de la Guerra Fría y con el Pacto de Varsovia. Sin Pacto de Varsovia, sin Guerra Fría, sin Unión Soviética, Rusia pregunta por qué se sigue expandiendo la OTAN. Y no se lo pregunta ahora, no es algo de 2022, es algo que viene desde los 90. Entonces el punto central de Rusia no es por los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk son una excusa, porque el punto central de Rusia es un replanteo de las políticas de seguridad y defensa del continente europeo que fueron planteadas en los 90, cuando Rusia venía de la disolución soviética, cuando no podía cuando no podía establecer ningún tipo de demanda, no podía reclamar nada, no podía hacer básicamente nada, porque era un país extremadamente debilitado y al borde del colapso. Por ejemplo, por las guerras en Chechenia, la del 94 y la del 99. Pero con Putin en el poder la cosa cambia, porque Vladimir Putin no es Boris Yeltsin, es un líder fuerte y es un líder que tiene la obsesión de devolver a Rusia a la mesa grande de la política internacional, a el lugar hegemónico que tenía la Unión Soviética y que Rusia en los 90 perdió, esa década en la que Rusia dejó de ser Rusia. Entonces, cuando Putin reclama en contra del avance de este crecimiento, de esta expansión de la OTAN, que él ve como una amenaza, como una provocación, y la OTAN no le responde, a Rusia, a Putin, no le gusta nada. Y lo cierto es que lo viene diciendo hace 20 años, desde que asumió, hace más de 20 años, desde que asumió a fines de 1999, a principios del año 2000. Siempre habló de esta provocación del oeste, del occidente, siempre habló de, especialmente en los últimos años, habló de que Occidente no debería cruzar líneas rojas. ¿Y qué quiere decir con estas líneas rojas? Ya no es solo la expansión de la OTAN como una amenaza a la seguridad nacional de Rusia, porque Rusia ve a la OTAN como una amenaza, como una organización rival que puede atacar en cualquier momento. De la misma forma que, no sé, Israel puede ver a Irán, por ejemplo, como una amenaza, o puede ver a Siria. Y aquí uno podría decir, sí, la diferencia es que Siria ha atacado a Israel y la OTAN no ha atacado a Rusia. Y es cierto, es absolutamente cierto, la OTAN nunca atacó a Rusia, nunca, ni siquiera atacó a el Pacto de Varsovia. La OTAN nunca atacó a regiones cercanas a Rusia. Pero no importa, Rusia lo interpreta así, digamos que será la visión de Rusia y punto. La pregunta clave es, ¿por qué Ucrania? Si dijimos que 11 miembros del Pacto de Varsovia se sumaron a la OTAN, 3 miembros de la ex Unión Soviética se incorporaron a la OTAN, ¿por qué ahora? ¿Por qué Ucrania? ¿Cuál es el problema de Ucrania que no tiene Estonia, por ejemplo? Que Estonia era parte de la Unión Soviética y hoy es parte de la OTAN, y de la Unión Europea, y de la zona Schengen, y de la zona euro. ¿Cuál es el problema con Ucrania? Bueno, que Ucrania, además de ser una frontera, además de ser el país más grande de Europa en términos geográficos, sin contar a Rusia, que es un país bicontinental, además de eso, es un país extremadamente ligado cultural, política, históricamente, étnicamente, en términos religiosos, desde todo punto de vista es un país muy ligado a Rusia. De hecho, Rusia, Ucrania y Bielorrusia tienen exactamente el mismo origen, exactamente en el mismo lugar, en la ciudad de Kiev, que es muchísimo más antigua que Moscú, es casi el doble, tiene casi el doble de antigüedad que Moscú. Los 3 países nacieron en el Kiev de Rus, en el Rus de Kiev, que fue el primer protoestado eslavo de la región. Y de hecho los 3 países se convirtieron al cristianismo en el mismo lugar, en el mismo momento. Entonces ya no es solo una amenaza a la seguridad de Rusia, sino que es una amenaza al orgullo nacional de Rusia. Porque no es lo mismo Estonia que Ucrania. Ucrania es tradicionalmente parte del patio trasero de Rusia. Es un país que formaba parte, toda la vida formó parte de la esfera de influencia de Rusia. Digamos, es de alguna forma como la revolución cubana para Estados Unidos. A Estados Unidos no le importaba tanto una revolución socialista en, no sé, África, que en Cuba, tan cerca de sus fronteras. No es lo mismo. Y eso mismo interpreta Rusia. Lo que dice Putin, lo que dijo Putin en los últimos meses, es que la OTAN, la Unión Europea, Occidente en general, no estaban prestando atención a sus demandas y por lo tanto en algún momento le iban a obligar a actuar.
Como la Unión Europea, como la OTAN no prestaron atención a sus demandas, el 24 de febrero Rusia anunció su operación especial de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. El primer punto es muy obvio, desmilitarización, porque si Ucrania se incorpora a la OTAN, como establece su mandato constitucional, Rusia lo ve como una amenaza y puede atacar. Pero por otro lado, como Ucrania no cumple con los acuerdos de Minsk, Rusia interpreta que va a atacar estas regiones. Más aún porque en los últimos meses Ucrania recibió mucho armamento de parte de la OTAN. Entonces Rusia dice, Ucrania va a atacar en cualquier momento las regiones de Donetsk y de Lugansk, donde no solo viven gente que habla ruso, sino que desde 2019 los ciudadanos de estas regiones pueden recibir ciudadanía rusa. Más de 1 millón de personas de estas regiones, que son legalmente ciudadanos ucranianos, tienen además pasaporte ruso, con lo cual para Rusia significa defender a sus propios ciudadanos, no solo a quienes son étnicamente similares o los que hablan ruso igual que los rusos de la Federación Rusa. Son ciudadanos de la Federación Rusa. Y por otro lado, el tema de la desnazificación. Rusia considera que este proceso que se inició en 2014, que llevó a que estos grupos como Azov o como Pravy Sector tuvieran mucho poder, implicó también una relectura histórica, el auge de la reivindicación, más que el auge, la reivindicación de grupos como el UPA, este ejército insurgente ucraniano del cual les hablaba antes, de figuras como Roman Yushevich, este líder del UPA del cual les hablaba antes. De hecho, el año pasado se inauguró un estadio Roman Yushevich, y para que no se queden con la idea de que es propaganda rusa y nada más, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió a criticar a Ucrania porque llamaran a un estadio Roman Yushevich por un colaborador del nazismo. Lo dijo Gianni Infantino, que no es ruso, ni es prorruso, ni nada parecido. Y de hecho, en este proceso de relectura histórica, se premió en forma póstuma a muchos miembros del UPA o de la OUN, del Ejército Insurgente Ucraniano, de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, y no solo Rusia protestó, Israel protestó, Polonia protestó, muchísimas organizaciones judías protestaron. No es solo propaganda rusa, quiero que esa idea quede clara. Existen grupos neonazis, existen grupos muy peligrosos en Ucrania, existen sin lugar a dudas. Ahora, cuando Rusia habla de desnazificar, les está dando una entidad a estos grupos que definitivamente no tienen. ¿Es un problema? Sí, claro que son un problema estos grupos. Absolutamente son un problema porque tienen armas y porque tienen ideas de ultraderecha, nacionalistas, muy violentas, muy antisemitas, muy racistas. Claro que son un problema, absolutamente lo son. Pero de ninguna forma tienen el poder que les atribuye Rusia. De hecho, todas estas organizaciones que se formaron en 2014 como agrupaciones paramilitares tuvieron su ala política, casi todas. Pravy Sector, por ejemplo, tuvo su propio partido político. Y si al día de hoy juntamos a todas estas organizaciones, a todos estos partidos políticos, desde la centroderecha, si se quiere, hasta la ultraderecha, el ultranacionalismo, el neonazismo, a todos esos grupos los unimos. Entre todos esos grupos, hoy por hoy tienen una sola banca de 450 en el Parlamento. Una sola banca. Eso da una pauta de que no tienen demasiado apoyo. De ninguna forma tienen el poder que les atribuye Putin. Así que vamos a dejar de lado el punto desnazificación y vamos a centrarnos en lo que le importa a Rusia. Lo que yo creo que realmente le importa a Rusia, que es qué pasa con Ucrania. A Rusia, en 2014, con la caída del gobierno de Yanukovych, le preocuparon sus intereses. Y sus intereses eran básicamente tres. Por un lado, las relaciones comerciales con Ucrania. Decía antes que Rusia era el principal socio comercial de Ucrania. Temía Rusia que esas relaciones comerciales se desplomaran, cosa que pasó. El segundo punto, muy importante, era este punto: la base naval de Sebastopol en la península de Crimea. La base naval más grande de Rusia en el Mar Negro. Este territorio, Crimea, pertenecía a Ucrania desde 1954, se lo cedió Nikita Khrushchev. Cuenta la leyenda que en una noche de mucha bebida, y porque Khrushchev además era ucraniano, había estudiado en Ucrania, había estudiado justamente en Donetsk, dicho sea de paso, y por eso Rusia dice que la recupera la península de Crimea en 2014, porque le correspondía. Pero el punto central era era la base naval de Sebastopol, que desde 1991
Rusia le alquilaba este territorio a Ucrania, pero con el cambio de gobierno, Rusia temió que eso se perdiera. Entonces, uno de los puntos centrales para explicar la invasión a Crimea y eventual anexión a Crimea es justamente la base naval de Sebastopol. Y el tercer punto, fuera de Crimea y fuera de las relaciones comerciales, era los sectores de la población, si se quiere prorruso, si se quiere étnicamente ruso, y si no, los rusoparlantes, que representan más o menos al 30% de la población de Ucrania, y que, como vemos en este mapa, están justamente en el sudeste del país. A Rusia le preocupaba que desapareciera el Partido de las Regiones, el partido de Viktor Yanukovych, que era muy cercano a Rusia, que era el partido principal prorruso, y le preocupaba además que el nuevo gobierno vetara una ley de cooficialidad del idioma ruso en regiones en donde se hablara, lo hablara por idioma nativo al menos el 10% de la población. Esa ley eventualmente se vetó, y al día de hoy los habitantes de, por ejemplo, de Donetsk, donde, insisto, el 90% de la población tiene el ruso como idioma nativo, no pueden estudiar en ruso, no pueden ser juzgados en ruso, por ejemplo, porque no es idioma oficial, el único idioma oficial es el ucraniano. Con todo esto en mente, Rusia invade el 24 de febrero porque lo denomina una suerte de guerra preventiva, algo así como lo que dijo Bush en 2003 a la hora de invadir Irak, con las tan famosas armas de destrucción masiva. Rusia ataca porque cree que van a atacar. No necesariamente Ucrania iba a atacar territorio ruso, pero sí, según Rusia, iba a atacar el Donbass, en donde, como dijimos antes, hay cerca de 1 millón de ciudadanos rusos, legalmente ciudadanos de la Federación Rusa. Entonces Rusia ataca. Por supuesto que una guerra preventiva va en contra del derecho internacional, absolutamente está en contra de todo. Por ejemplo, el embajador ruso en Buenos Aires hace poco publicó un artículo en un diario muy importante que decía que esta invasión, esta operación especial, era según el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. El artículo 51 dice que se puede atacar siempre y cuando te ataquen, básicamente. Y en una guerra preventiva no hay ataque. Hay simplemente un ataque preventivo, con lo cual es completamente ilegal. También podemos debatir qué pasa con la autodeterminación de los pueblos, que es un punto muy importante. Rusia recalca que en la península de Crimea se privilegió la autodeterminación de los locales, que hubo un referéndum que fue legal y que los locales votaron a favor de la independencia, lo cual estaba previsto en la constitución ucraniana porque Crimea era una república autónoma, es el único territorio autónomo de Ucrania, entonces podía hacerlo. Y después de declararse independientes, a los pocos días pidieron ser parte de Rusia, pidieron ser anexados a Rusia. Rusia dice que eso fue completamente democrático, eso no es cierto, de ninguna forma fue un referéndum democrático. Y de la misma forma Rusia dice que los referéndums independentistas en Donetsk y Lugansk fueron también democráticos, y yo digo, de ninguna forma fueron democráticos, absolutamente, no fueron para nada democráticos. Entonces, considerando que esta es una charla con gente de derecho, me parece interesante tener estos puntos en cuenta. Lo que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial, que es, por ejemplo, lo que Argentina absolutamente siempre privilegia como política de Estado. Argentina no puede reconocer de ninguna forma ni a estas dos repúblicas como países independientes, ni a Crimea como parte de Rusia. Argentina privilegia la integridad territorial, tanto de Ucrania como de Serbia, como de Georgia, como de Moldavia, o de China, por solo nombrar algunos países que tienen movimientos secesionistas o regiones que el Estado central no controla. Así llegamos al día de hoy. Rusia avanzó desde la península de Crimea hacia el norte, desde territorio ruso y territorio de Bielorrusia, aquí hacia el sur, y obviamente también desde el este hacia el Donbass. En principio se mantenía la lógica de destruir infraestructura militar, predominantemente, se mantenía la lógica de la desmilitarización de Ucrania, y en ese sentido yo creo que Rusia nunca aspiró a tomar Kiev, aspiró simplemente a destruir lo más posible, igual que, por ejemplo, en ciudades como Kharkov. A mí no me parece que Rusia apunte a tomar Kharkov, pero sí Rusia apunta a que estos territorios, Donetsk y Lugansk, sean controlados bien por Rusia o por sus proxies, por las repúblicas populares, y por otro lado,
esta zona en particular, la zona que conecta al Donbass, a esta región, con la península de Crimea. Quizás hayan escuchado hablar de Melitopol, esta ciudad de aquí, porque en las últimas semanas ha sido un lugar muy importante. Es el lugar en donde, que está a mitad de camino entre el Donbass y la península de Crimea. Si Rusia controla este territorio y controla este territorio, es lógico que quiera controlar esta costa, para controlar todo el mar de Azov, este mar de aquí que tiene salida al Mar Negro, justamente por el estrecho de Kerch, en donde Rusia construyó este puente, el puente más largo de Europa y que Ucrania considera ilegal. Bueno, he hablado muchísimo, mucho más de lo que esperaba. Lo siento mucho, pero bueno, vamos a dejar lugar a algunas preguntas. Bueno, ahí les decía que pueden ir haciendo preguntas ahí. A ver qué me dice Cristian David. ¿A qué le daba lugar a Rusia el no cumplimiento por parte de Ucrania del acuerdo de Minsk, sin llegar a la guerra? Claro. Bueno, pasa lo que pasa con cualquier incumplimiento de un tratado. Ustedes como abogados lo saben mucho mejor que yo. Si no se cumple un tratado, se va a un tribunal. Se puede ir a la Corte Internacional de Justicia, se puede ir al Tribunal Europeo. Rusia no lo hizo. De hecho, hay en este momento 2 casos de Ucrania contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia. Uno tiene que ver con apoyo al terrorismo a partir de 2014, porque Ucrania considera que Rusia apoyó a estos grupos que Ucrania considera terroristas, estos grupos insurgentes, rebeldes, separatistas, terroristas o como se les quiera llamar. Rusia los apoyó, y es cierto, Rusia efectivamente apoyó a estos grupos. Hay que ver si se pueden considerar terroristas o no, eso ya depende de lo que diga el tribunal. Y por otro lado, hay un segundo caso que se inició justamente el 24 de febrero, que tiene que ver con la invasión, y ya falló la Corte Internacional de Justicia diciendo que Rusia tiene que detener inmediatamente la invasión. Rusia, por supuesto, no ha acatado ese fallo. Okay. Sí, hay una pregunta que yo te quiero hacer, que dice, se suspendió ahora la aprobación del Nord Stream 2, el gasoducto que iba de Rusia a Alemania. Entonces, yo había leído que Angela Merkel había dicho que no se dieron cuenta que esa era una pista, como una pista que se habría tenido que tener en cuenta, que anunciaba que Ucrania iba a ser invadida, porque ese gasoducto no pasa por Ucrania, sino que pasa por el Báltico. ¿Es así? ¿Puede ser? ¿Es posible? Angela Merkel apoyó mucho la construcción del Nord Stream 2, claro, porque Alemania necesita ese gas. Es recibir más gas mucho más barato. Alemania lo necesitaba, ese gasoducto. Ahora, hay un punto fundamental, que es que, 2 puntos fundamentales. Por un lado, que ese gasoducto no atravesaba Ucrania, no atravesaba Bielorrusia, con lo cual, en términos relativos, implicaba que Ucrania recibiera menos dinero, porque Rusia, en términos relativos, le iba a pagar menos tasas a Ucrania y también a Bielorrusia, pero Bielorrusia tiene otra historia. Y por otro lado, un punto fundamental es que Estados Unidos hace muchos años que intenta venderle gas a la Unión Europea, gas licuado, que va por vía marítima, por barcos, cruzando el Atlántico, con lo cual es mucho más caro que el gas que puede exportar Rusia por un gasoducto y que llegue a la casa de cualquier alemán. Estados Unidos presionó muchísimo para que el gasoducto Nord Stream 2 no se habilitara, diciendo que iba a ser un arma de influencia rusa. Podemos debatir si era un arma o lo que sea, pero el proyecto era legal. Y Rusia lo apoyaba y Alemania lo apoyaba. Para mí no hay mucho más debate que ese. Ahora, en este momento el gasoducto se paraliza la habilitación, no por cuestiones, yo no creo que sea por cuestiones económicas. Yo no me creo que todo el punto de este conflicto sea que Estados Unidos le quiere vender gas a la Unión Europea y no quiere que Rusia le compita. ¿Es un punto? Sí, es un punto a tener en cuenta, pero no es un punto fundamental a la hora de analizar este conflicto. Hace algunos días veía un artículo que el gas estadounidense que ahora Estados Unidos le quiere vender a la Unión Europea es más o menos un 70% más caro que el gas que le vendía a Rusia. Pero ahora
La Unión Europea está intentando dejar de comprar gas ruso, por ahora sigue comprando. De hecho, la semana pasada Putin dijo que todos los países que considera enemigos, todos los países que aplicaron sanciones, van a tener que comprar gas ruso en rublos, no en dólares, no en euros, solamente en rublos rusos. Y tanto es así, tan bien viene funcionando esa estrategia de Putin, que el rublo dejó de caer. No solo dejó de caer, sino que empezó a subir. Increíble, en medio de la invasión, con todas las sanciones, el rublo ruso empezó a crecer. ¿Quién lo hubiera dicho? De todas formas se mantienen las sanciones y demás, y probablemente en algún momento la Unión Europea le deje de comprar gas a Rusia, al menos por un periodo. Sí, bueno, te paso otra pregunta de Lucas Zahayan. ¿Considera que Rusia, a pesar de los supuestos acuerdos que se están hablando ahora, que Rusia va a seguir avanzando hacia otros territorios de Ucrania? Qué buena pregunta. Yo últimamente estoy intentando dar la menor cantidad de pronósticos posibles porque es muy difícil en esta situación. En principio porque no sabemos qué es lo que pretende el Kremlin. La lógica de desmilitarización, desnazificación, neutralidad de Ucrania y todo eso que reclamaba, a veces le presta más atención a algunos puntos y a veces no. El tema desnazificación desapareció de los discursos rusos. Claro. Tan importante que era, ya desapareció. Sí, Rusia sí. dejó de hablar de eso. Yo creo, mi idea, al menos en este momento, es que Rusia no aspira a controlar territorio por fuera del Donbass, por fuera de la península de Crimea y por fuera de esta línea de la costa que les mostraba antes que conecta la península de Crimea con el Donbass. Yo no creo que Rusia aspire a tomar Kiev, yo no creo que Rusia aspire a tomar Kharkov. Y hay una pauta que nos da esa pista. Cuando Estados Unidos invadió Irak, cuando la OTAN invadió Irak en el 2003, llevó a algo así como 300.000 soldados para un país como Irak, que es muchísimo más chico que Ucrania. Ucrania, decía antes, es el país más grande de Europa. Rusia tiene más o menos en este momento 120.000 soldados, más o menos, para tirar un número. Menos de la mitad de soldados para controlar un territorio muchísimo más grande que Irak. Es imposible. Es imposible. Es imposible controlar Ucrania, es imposible dominar todo el territorio ucraniano. E incluso es imposible dominar la mitad de Ucrania. La zona al este del río Dnieper, de este río que parte en dos a Ucrania, entre este y oeste, y que de alguna forma es el límite entre, para hacerlo muy simple, los que hablan ruso y los que hablan ucraniano. Rusia no puede hacer eso. Entonces yo creo que a esta altura Rusia aspira a debilitar mucho a Ucrania, que de alguna forma ya no se pueda discutir si Ucrania puede o debe ser parte de la OTAN o no, porque la única discusión posible a esta altura va a ser cómo reconstruir Ucrania, cómo reconstruir su sistema político, cómo reconstruir su sociedad, cómo reconstruir su producción, cómo reconstruir su país en general. Ese va a ser el punto fundamental. Entonces, por un lado, creo que apunta a destruir, y por el otro, apunta a controlar estos territorios. Que estos territorios del Donbass, y obviamente la península de Crimea, pero tiene otra historia, que los territorios del Donbass funcionen para Ucrania de la misma forma que funcionan Abjasia y Osetia del Sur para Georgia, o Transnistria para Moldavia, territorios que el Estado central no controla y que funcionan para Georgia o para Moldavia como un lastre. Como una forma de que, primero, no se vayan muy lejos, porque si se alejan demasiado, mirá que yo tengo tropas en esta zona. Rusia tiene tropas en Abjasia, tiene tropas en Osetia del Sur, tiene tropas en Transnistria. Si Moldavia, si Georgia se alejan demasiado, esas tropas se pueden movilizar, no hay ningún problema. Entonces funcionan como un lastre, para que Georgia, Moldavia o Ucrania no se alejen demasiado. Yo creo que Rusia aspira a eso, pero también creo que Rusia aspira a un debilitamiento de Ucrania. En ese sentido, Rusia no tiene ningún apuro. Yo no me creo que Rusia esté perdiendo esta guerra. Si Rusia no tomó Kiev, es porque no quiere tomar Kiev. Rusia tiene más de 6.000 ojivas nucleares, tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Si Rusia quiere destruir Ucrania, lo destruye en media hora. Y por esa misma razón la OTAN no se involucra en esta guerra, porque la OTAN es la principal alianza militar del mundo, tiene 30 miembros de los países más importantes del mundo, pero Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Y nadie quiere una guerra abierta entre Rusia y la OTAN, que sería en principio catastrófico para Ucrania, pero además para toda Europa y, ¿por qué no, para todo el resto del planeta? Para el mundo. Sí. Acá Javier dice, ¿cree usted que existe una manipulación mediática por parte de los medios de comunicación con este conflicto? Por supuesto.
Por supuesto. No es ninguna casualidad que las primeras sanciones se hayan aplicado, por ejemplo, sobre medios rusos. Yo no estoy acá para defender a RT, yo no estoy acá para defender a Sputnik, yo no estoy acá para defender a la agencia TASS. Los medios rusos son del Estado ruso. Rusia es un país, tiene un gobierno autoritario, tiene un gobierno que democrático no tiene absolutamente nada, donde no existe, prácticamente no existe ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión en general. No estoy acá para decir, RT dice la verdad y como dice la verdad lo callan, censuran la verdad. De ninguna forma voy a decir eso. Ahora, las narrativas se construyen, y más en una guerra. Cuando, no sé, por ejemplo, imaginemos algo. No, perdón, se me ocurre un mejor ejemplo. Hace algunos días, hace unos 10 días, quizás lo hayan visto en los medios porque salió en todos lados, se bombardeó un shopping en el norte de Kiev. Quizás lo hayan visto porque fue un shopping que lo destruyeron completamente, aparte de un shopping muy grande, salió en todos lados. Y obviamente los medios occidentales, si se quiere, dijeron, qué terrible Rusia, ¿cómo va a atacar un shopping? Una zona civil donde había civiles, un centro comercial, qué terrible. Yo lo dije en redes sociales, yo dije exactamente lo mismo, qué terrible, ¿cómo Rusia va a atacar un shopping? Al otro día salió, y no por medios rusos, salió hasta en La Nación, que definitivamente La Nación no tiene nada de prorruso, que ese shopping tenía armamento ucraniano. Y que de hecho se había atacado ese shopping porque un chico ucraniano había publicado en TikTok, en la red social TikTok, imágenes de vehículos militares ucranianos en ese shopping. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el Ministerio de Defensa ucraniano, no lo está diciendo RT. Entonces, ¿se manipula información? Sí, claro que se manipula información. Y el problema no es solo que se manipula información, el problema es que decir, che, se atacó un shopping, y no está bueno que se atacó un shopping, pero era un blanco militar. Era un blanco militar, y en una guerra un blanco militar es un blanco. Se puede atacar un blanco militar. No es, por más que sea un shopping, no es un blanco civil, no es un crimen de guerra atacar un shopping que tiene infraestructura militar, que tiene vehículos militares. El problema es que decir algo así, hoy por hoy se traduce en muchos aspectos, en muchos lugares, en muchos espacios, como, pero estás apoyando a Rusia, estás apoyando la invasión rusa. Ese maniqueísmo no permite de ninguna forma analizar la guerra. Por ejemplo, la invasión de Putin, la invasión de Rusia a Ucrania, que incluye muchísimos crímenes de guerra, muchísimos denunciados desde Amnistía Internacional, investigados por la Corte Penal Internacional, no solamente lo dice, no sé, el New York Times. Se están investigando, hay crímenes de guerra sin lugar a dudas. Pero esta invasión no hace desaparecer a los grupos neonazis que les mencionaba antes. En algún momento la invasión va a terminar y en Ucrania van a sobrevivir y probablemente tengan más fuerza que antes este tipo de grupos. Y recalcar que son grupos peligrosos, que hay que tener en cuenta, no significa avalar a Rusia. De ninguna forma significa avalar a Rusia. Decir que Ucrania no es un país democrático, que no lo ha sido en estos 30 años de ninguna forma, está muy lejos de ser Finlandia, muy lejos. Tanto es así que, de hecho, este presidente, Volodymyr Zelensky, cerró 3 canales de televisión el año pasado porque no le gustaban. Decir que Ucrania no es un país democrático no significa apoyar la invasión de Putin. Decir que Ucrania tiene un problema con el neonazismo no significa apoyar la invasión de Putin. Pero la construcción de una narrativa desde medios occidentales, desde gobiernos occidentales, tiene mucho que ver con eso, con que Ucrania es un territorio prístino, es un paraíso democrático, y Rusia es muy malo, entonces lo invade porque no quiere que sea un país democrático. Mentira, mentira. A Rusia jamás le importó si Ucrania era o no un país democrático. A Rusia lo único que le importa son sus intereses. La base de Sebastopol, la no expansión de la OTAN, el reconocimiento del idioma ruso como cooficial y las relaciones comerciales. Punto. Después lo que haga Ucrania, puertas adentro, le importa nada a Rusia. Que sea una democracia, que no lo sea, le importa nada. Como tampoco le importa quién gobierne Moldavia, quién gobierne Georgia o quién gobierne Bielorrusia. Siempre y cuando se mantengan estos intereses, no hay ningún problema.
para cerrar, porque es una pregunta que me gusta mucho, el tema de cómo se construyen las narrativas. Para cerrar, yo estoy absolutamente en contra, tanto de la censura a medios, por más que sean de quien sea, que sean de Rusia, que sean de quien sea. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Y, y estoy en contra de la cultura de la cancelación, que, que se ha dado muy explícitamente en las últimas semanas. A ver, tradicionalmente organizaciones como la FIFA, como la Asociación de Tenis, como el Comité Olímpico, tradicionalmente sancionaban a los deportistas que se expresaran políticamente. Hoy por hoy están sancionando a atletas rusos que no se expresan políticamente. Está haciendo exactamente lo contrario a lo que se hizo toda la vida. Y yo no digo que los atletas o los artistas rusos eh, tengan que apoyar o no apoyar la invasión. Lo que digo es que no apoyar la invasión en un país como Rusia o condenarla explícitamente en un país como Rusia no es gratuito, no es fácil. No se puede salir a criticar al gobierno así como así viviendo en un país como Rusia. Entonces no le caigamos a un tenista como Medvedev, no le caigamos, no, está criticando la invasión, entonces la bala. No, no es tan sencillo, de ninguna forma. Sí. Acá, bueno, hay un Donato, hace una pequeña descripción y luego afirma que dice, el nacionalismo puede ser un número bajo en urnas, pero en la acción es mayoría absoluta, es mayoría notoria, no absoluta, notoria. ¿Puede ser? No pregunta, afirma. No sé. A mí no me parece que sean mayoría, no me parece. Sí me parece que hay un elemento, a ver, cuando hablamos de nacionalismo no hablamos solo de nacionalismo, hablamos de ultranacionalismo, hablamos de sectores peligrosos, hablamos de neonazismo. No es solamente el reivindicar a la bandera y el himno y y la independencia y demás. Estamos hablando de sectores peligrosos. No es lo mismo. Y a mí no me parece que sean mayoría. Sí me parece que en 2014 fueron muy fuertes a comienzos de la guerra, después fueron cayendo, fueron perdiendo cada vez más influencia, y hoy por hoy, a partir de la invasión rusa, están teniendo cada vez más. Lógico, lógico que ahora, en el medio de la invasión, los grupos más reaccionarios, más violentos, sumen apoyo. Es lógico, pasa en toda guerra. Es lógico que pase eso. Pero a mí no me parece que sean mayoría, no. Sí me preocupa sectores como Private Sector, que mencionaba antes, que no responden al Estado. Y tienen cerca de 10.000 miembros armados y tienen, como decía antes, su propia colonia de vacaciones para chicos. Y tienen la bandera tiene los colores de Lupa, de una organización aliada al nazismo. Eso sí me preocupa. Me preocupa que en ciudades como Lviv, en el extremo occidental de Ucrania, haya monumentos a Stepan Bandera, a Roman Shukhevich, que son los dos más famosos colaboradores del nazismo. Uno podría decir, bueno, eran nacionalistas que lucharon en contra de la Unión Soviética y simplemente luchaban a favor de la independencia de Ucrania, que es lo que dice el Estado ucraniano. Eran mártires de la libertad, mártires de la independencia. Pero uno también puede decir, sí, muy lindo, pero salieron con el nazismo y mataron a muchísimos civiles. Eso yo no lo puedo apoyar de ninguna forma, por más que lucharan por la independencia de Ucrania, que es una causa muy noble. Yo no puedo apoyar una matanza sistemática contra civiles de ninguna forma. Pero no, yo diría que no son mayoría las Fuerzas Armadas en general, pero sí son un sector importante. Bueno, y después para Juan Carlos Pérsico, dice, la primera víctima en una guerra es la verdad. Que eso, bueno, siempre, ¿no? La víctima es la verdad. Sí. Una frase clásica. Bueno, sí. No sé si quiere intervenir alguien abriendo el micrófono, hacer alguna pregunta. Perdón, me gustaría hacer una acotación respecto a esa frase. Lo primero que muere es la verdad. Yo no sé si es cierto o no sé qué es lo primero que muere, que hay una construcción de narrativas muy importante a ambos lados de la línea de contacto, no hay ninguna duda. Y en ese sentido, como hay una construcción de narrativas, y en esa construcción Rusia puede tener razón en algunos puntos y Ucrania puede tener razón en otros puntos, no sirve la censura. Lo que sirve es ser inteligentes. Nosotros como lectores, como analistas, como adultos, tenemos que ser lo suficientemente responsables y lo suficientemente inteligentes para informarnos,
para informarnos con la mayor cantidad de voces y la mayor cantidad de perspectivas que podamos, y a partir de eso sacar una conclusión. Si lo único que leemos es la visión de un solo lado, nunca vamos a poder analizar nada. Y no hace falta estar de acuerdo o no con Rusia para tratar de entender cuál es su postura, para tratar de entender por qué Rusia está invadiendo otro país. Que sí, es terrible, pero sin lugar a dudas hay una causa. Hay razones que llevan a Rusia a invadir otro país. Y hay que entenderlas, hay que escucharlas, hay que analizarlas. No se puede censurar a toda esa visión porque no nos gusta y punto. Seguro. Bueno, y acá agradecimientos maravillosa respuesta de ese Javier. Encantada, Evelyn. Así que. A ver, acá hay una. Lucas dice: me gustaría mediante el micrófono intervenir para hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Podés? Lucas. Sí, ¿ahí se escucha? Sí. ¿Sí? Ahí está. Bien. Primero que nada, muchas gracias por la charla. Es muy, muy interesante todo lo que se dice. La pregunta que tenía es en base a los territorios que Rusia reclama que deberían ser independientes, los de Donetsk y Lugansk. Si considerás, Ignacio, que la población que pertenece a esos territorios estaría de acuerdo con ser parte de Rusia o con pertenecer a la influencia rusa. Es decir, si la gran mayoría o buena parte de la población de esos lugares estaría de acuerdo con las ideas que propone Rusia. Y lo mismo hacia Crimea. ¿Qué opinión o si se sabe al respecto realmente qué opinión puede tener la gran mayoría de la población en referencia a la influencia o a los pedidos de Rusia? Sería eso. Bien. En principio me encanta la pregunta, porque es la pregunta que yo me hice cuando estuve en el Donbass. ¿Cómo saber cuánto apoyo real tiene esto? ¿Cómo saberlo en un iba a decir país, en un territorio, en un país autoproclamado? ¿Cómo saberlo? Porque es una zona que no tiene absolutamente ninguna democracia, no tiene absolutamente ninguna libertad de expresión, de nada, de ninguna forma. ¿Cómo saber cuánto apoyo real existe? Hay un punto importante, que es que estas zonas están bloqueadas económicamente desde 2014. Además, son territorios no reconocidos, son territorios a los cuales el Estado ucraniano no llega. Eso significa que los jubilados no pueden recibir jubilaciones, los pensionados no reciben pensiones, las universidades públicas cerraron, después pasaron a la órbita de las repúblicas autoproclamadas, pero en principio cerraron. Todo lo que dependía del Estado ucraniano cerró, porque el Estado ucraniano no alcanzó, desde 2014 no pudo alcanzar estas zonas, no pudo hacer nada en estas zonas. Por eso en esta zona tampoco se votó en las elecciones desde 2014 para acá en Ucrania, tanto en 2014 como en 2019. Y como es una zona bloqueada económicamente, con muy poca democracia, con muchos problemas y una guerra, además, mucha gente se fue. ¿Cuánta gente se fue? No tenemos idea. No sabemos porque no hay censos, no hay consultas, no hay encuestas, no hay nada. Más o menos se calcula que se fueron alrededor de la mitad de los habitantes del Donbass. De los 4 millones que había, hoy quedan más o menos 2 millones. Ahora, los que no se fueron, se quedaron por 2 razones. Una es porque, bueno, no es fácil irte de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tu vida, de tu ciudad, y más aún cuando el Estado ucraniano no apoya. El Estado ucraniano nunca apoyó a quienes quisieran irse de estas 2 repúblicas autoproclamadas hacia el oeste de Ucrania. Nunca, ni trabajo, ni subsidio, ni nada. Y los que se quedaron eran o los que no se pudieron ir, o los que están realmente a favor de esto. Entonces, claro que hoy, en términos de porcentaje, es mucha más la gente que apoya que al principio de la guerra. Porque los que se quedaron son, en general, los que más apoyan.
En el caso de Crimea es distinto porque Crimea tiene una historia completamente distinta. El territorio de Crimea prácticamente no tenía población ucraniana, casi toda la población era o étnicamente rusa o tártara, y los tártaros son un pueblo túrquico musulmán, en su gran mayoría son musulmanes. En Crimea había muchísimo apoyo al secesionismo y a la anexión, muchísimo. Tanto apoyo que a mí siempre me llamó la atención que ese referéndum no fuera democrático. Rusia, ¿para qué necesitaba los famosos hombrecitos verdes que invadieron la península y que después que tomaron edificios públicos y que llevaron adelante el referéndum? ¿Para qué lo necesitaba si de todas formas ese referéndum iba a ser a favor de la independencia? No me cabe ninguna duda. En el caso del Donbass es distinto. En el Donbass no había apoyo al secesionismo, nunca lo hubo. De hecho, las primeras manifestaciones que hubo a comienzos de la guerra en contra del golpe de Estado y todo eso, apenas movilizaban 10.000 personas. 10.000 personas puede sonar a mucho, pero en una ciudad como Donetsk, que tenía 1,5 millones de habitantes, 10.000 personas no es nada, no mueve la aguja. De ninguna forma había un apoyo importante. Después lo hubo, después cada vez más, sobre todo en el marco de una guerra. Porque si tu presidente, el presidente ucraniano, dice que vos sos terrorista, que tus vecinos son terroristas, que los empleados de la universidad son terroristas, que los médicos del hospital son todos terroristas, todos los empleados públicos, todos los habitantes del Donbass son terroristas, y encima ataca zonas civiles, y la verdad es que no te dan muchas ganas de apoyar a Ucrania. Probablemente te den más ganas de apoyar al separatismo, que por lo menos desde lo narrativo te defiende. Entonces los que se quedaron cada vez apoyaron más a este separatismo, sobre todo a partir de mediados de 2014, agosto de 2014, cuando todo lo que no podía hacer Ucrania, por ejemplo, mantener las universidades, los hospitales, las pensiones, las jubilaciones, todo eso lo empezó a hacer Rusia. Rusia empezó a mandar dinero. No es casual que en esta zona no se usen grivnas ucranianas, sino que se usan rublos rusos, porque no hay acceso a los bancos ucranianos, no se pueden usar tarjetas de crédito ucranianas. Ucrania cortó todos los lazos, y esos lazos fueron recompuestos por Rusia. Entonces hoy hay un apoyo importante, porque se fue la población y porque Rusia, además de recomponer estos lazos que rompió Ucrania, además regala pasaportes, regala ciudadanía rusa a toda esta zona. Ahora, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden los habitantes de esta zona? Si quieren ser independientes, si quieren ser parte de Ucrania o quieren ser parte de Rusia. Es una excelente pregunta y la verdad es que no tengo mayor respuesta. Yo me he cruzado, hablé con muchísima gente y siempre hice exactamente la misma pregunta y me encontré de todo. En términos generales, la respuesta más común es no me importa. No me importa si somos parte de Ucrania, parte de Rusia o somos independientes, lo único que me importa es que termine la guerra. Esa fue la respuesta más frecuente que escuché. Pero mucha gente dice que como países independientes no se pueden sostener, lo cual es bastante cierto. De hecho, a las pruebas me remito, los antecedentes de estos últimos 8 años demuestran que estas dos repúblicas no son independientes, dependen de Rusia, dependen de los aportes rusos. Sin los aportes de Rusia no pueden sobrevivir, ni económicamente, ni políticamente, ni militarmente. Bueno, no sé si van a hacer otra pregunta. Sí, Esther, yo ante todo quería felicitar al licenciado Putin por su excelente exposición y fue muy completa, muy amplia, fue objetiva, dijo los puntos de vista de uno, los puntos de vista del otro, me pareció excelente, por eso lo quiero felicitar. Y también le quisiera hacer una preguntita, si él ve que para terminar con esta guerra es posible un acuerdo que no implique la partición de Ucrania, es decir, la pérdida de algún territorio por parte de Ucrania. Yo soy muy pesimista. Y soy muy pesimista porque creo que las demandas de Rusia son incumplibles. Rusia demanda como un punto importante que Ucrania no se incorpore a la OTAN. Ok, eso es alcanzable, porque de todas formas Ucrania no se puede incorporar a la OTAN y no se va a poder incorporar a la OTAN por al menos 20 años. No porque Putin no quiera, sino porque no cumple con los requisitos. En principio porque no controla todo su territorio, es el segundo país con mayor índice de corrupción de Europa, es el país más pobre de Europa en términos de PBI per cápita. No puede.
No puede, y además es un país altamente dependiente, y además lleva 8 años en guerra. Ucrania no se puede incorporar a la OTAN. Entonces ese punto, digamos que se puede cumplir. Ucrania se mantiene como estado neutral. Digamos que se puede. Ahora, lo que no se puede cumplir de ninguna forma es el ceder territorio. Que Ucrania reconozca la península de Crimea como territorio ruso y que reconozca como independientes a las repúblicas del Donbass. No puede pasar. No puede pasar de ninguna forma. Si, imaginémoslo en el caso argentino. Imaginen que un presidente argentino no solo cede Malvinas, que Malvinas es muy importante, no será un territorio grande, pero es muy importante para la política argentina, para la cultura argentina, para la historia argentina. No solo Malvinas, sino además las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y vamos a sumar Misiones. Así tenemos un poco más de territorio. Las regala a Brasil. ¿Qué pasa con ese presidente? Y eso que Argentina no es un país particularmente nacionalista. Acá ni siquiera en el medio de la peor crisis, de la crisis de diciembre de 2001-2002, ni siquiera en ese momento los que protestaban tomaron las armas. Nadie salió a dispararle a la Casa Rosada, ni siquiera en ese momento. Y en Ucrania sí. En Ucrania sí tomaron las armas. Entonces, imaginemos qué pasaría en Argentina, y ahora sumémosle muchas armas, mucho nacionalismo y una sociedad civil particularmente activa después de una invasión y muy armada. El presidente aparece muerto. No me cabe duda. No me cabe duda que el presidente aparece muerto en la plaza central de Kiev si cede territorio. Entonces yo soy muy pesimista. No creo que se pueda alcanzar un acuerdo en el cual Ucrania reconozca estos territorios y no creo que Rusia vaya a ceder en esa demanda. Lo único que se puede alcanzar es un cese al fuego que se mantenga de alguna forma. Algo muy parecido a lo que pasó en Georgia, algo muy parecido a lo que pasó en Moldavia, algo muy parecido a lo que pasó entre Armenia y Azerbaiyán en 2020. Se estanca. El conflicto se estanca. Y en algún momento puede resurgir, porque de hecho entre Armenia y Azerbaiyán el conflicto venía de 1994 y estaba estancado desde 1994 y en 2020 un día estalló. ¿Por alguna razón en particular? No. No hubo ningún cambio particular que determinara que se iniciara una guerra. Simplemente estalló. Entonces me parece que ese es un escenario viable. Que no se ataque, que termine la invasión, que terminen los ataques, que Rusia controle de facto la Crimea y el Donbass, pero que el conflicto se estanque. Y en algún momento, de aquí a 15, 20 años, resurja. ¿Quién sabe? Como en Georgia, como en Moldavia, como en Armenia y Azerbaiyán. Pero que haya un acuerdo de paz estable, yo no lo veo de ninguna forma. Muchas gracias. Bueno. Daniel, ¿querés cerrar? Bueno, quiero agradecer nuevamente al licenciado Utin por esta exposición, felicitarlo por la claridad, brillantez, el mensaje que nos ha brindado para que reflexionemos, para que pensemos, para que analicemos con pensamiento crítico este conflicto, y aún más allá de ese mensaje contra la censura, contra las concepciones cancelatorias muchas veces apresuradas y en vigencia cotidiana, que no podemos permitir como ciudadanos libres, como libres pensadores. Así que esta presentación ha sido, sin menoscabar ninguna de las previas que hemos tenido a lo largo de los 20 años que estamos aquí en el instituto, ha sido una, si no la más brillante que hemos tenido, y por eso quiero felicitarle y pedirle a todos los asistentes un aplauso para quien ha expuesto hoy este mensaje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Permítanme, Muchas gracias. Permítanme hacer un poco de publicidad. Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, se publicó el año pasado. Dentro de poco publicamos una versión ampliada y actualizada. Pero es el único libro actualizado sobre la guerra en Ucrania que existe no en Argentina, no en Latinoamérica, sino en todos los países de habla hispana. Valórenlo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Felicitaciones. Excelente. Ha sido un placer. Bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes. Chao.